Dentro de las corrientes filosóficas contemporáneas está el existencialismo. El verdadero iniciador del existencialismo es el filósofo protestante danés Søren Kierkegaard, que nació en 1813 y murió en 1855. Aunque algunos lo consideran solo como precursor, se atribuye también su creación al filósofo alemán Martin Heidegger, que nació en 1889 y murió en 1976. No faltan algunos que ven en el apotegma de Descartes, cogito ergo sum, el origen remoto del existencialismo. Descartes sería entonces en el siglo XVII el padre de esta corriente filosófica, no obstante ser el creador y defensor del racionalismo totalmente contrario al existencialismo. Se presume que esta actitud no tiene otra finalidad que respaldar a esta corriente en una autoridad intelectual de prestigio. Siguieron a Heidegger Karl Jaspers, que nació en 1883 y murió en 1969, también alemán, y los filósofos franceses Gabriel Marcel, que nació en 1889 y murió en 1973, y Jean-Paul Sartre, que nació en 1905 y murió en 1980. Kierkegaard postula una posición filosófica contraria al idealismo de Hegel y es quien formula la tesis de la prioridad de la existencia sobre la esencia, adoptando además una posición radical contra el intelectualismo. El pensamiento de Kierkegaard influyó más tarde en el siglo XX. Precisamente es en este siglo que Europa estaba viviendo una crisis de valores como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, llamándola como la filosofía de la crisis, pues es la época en que Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, José Ortega y Gasset en España, Nicolás Abagnano en Italia, Albert Camus en Francia, Nicolás Barden y Leo Chestov en Rusia. No solo son circunstancias de época las que permitieron el desarrollo del existencialismo, influyeron también corrientes filosóficas como el voluntarismo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900. Fenomenología de Edmund Husserl, desde 1859, el año que nació, y murió en 1939. La intuición intelectual de Henry Bergson, que nació en 1859 y nació en 1941. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el análisis de esta nueva forma de pensamiento? Por muy raro que parezca, no es fácil definir el existencialismo. Eso se deduce de las serias diferencias que existen en los mismos existencialistas acerca de su significado. Porque existe una dificultad para definirla, sea la mayor coincidencia o de acuerdo entre los existencialistas. Pero podemos acercarnos a una definición como un concepto un poco más claro. Sería que es una corriente filosófica que centra o prioriza la existencia humana o vida existencial y no la esencia. Es por tanto opuesto al conocimiento intelectual y al pensamiento. Es una forma de rebelión de la vida contra el pensamiento, como lo asevera el filósofo Julien Benda. Es fácil apreciar en este concepto que existe un punto coincidente y del cual se puede partir. Ese punto es el hombre, que a la vez también es la meta final. Se desprende de pronto que hay en el existencialismo una verdadera concepción antropológica, una filosofía del hombre, una actitud especulativa en torno a él. ¿Y qué es lo que se resalta o prioriza en el hombre? La existencia, la defensa de la existencia, que por esa razón precede a la esencia. Coinciden también, aunque en diferente forma, cuando los autores, para su estudio, parten de la vivencia de lo existente, vivencia existencial, vivencia y experiencia subjetiva.
que se expresa en ese puro existir de la realidad humana. Pero más que eso, el hecho de vivir y sentir, vivir con fuerza, aún dramáticamente, evitando la opresión de la sociedad y buscando en la soledad la salvación para lograr la autenticidad y mantener de esa manera la individualidad y singularidad en el hombre. La sociedad, decía Karl Jaspers, no es una cárcel, sino una necesidad de la vida empírica del hombre. Pero desdichado el hombre que se deja absorber por ella y en ella se anule, ya no podría surgir como existencia. Esto quiere decir que el hombre, para evitar la opresión de la sociedad, tiene que creerse a sí mismo, y esa libertad que disfruta al no ser absorbida por la sociedad es la que le permite crearse a sí mismo. Así el hombre va realizándose partiendo de lo que nada fue al comienzo, se va haciéndose realidad, es decir, el hombre es un proyecto de vida, proyecto de sí mismo, toda una experiencia de vida, de existir. El hombre en la vida nada es todavía, siempre está realizándose, él traza y cumple su proyecto de vida, siendo la vivencia existencial o simplemente la existencia como preeminencia en esta corriente filosófica. Se opone abiertamente al conocimiento intelectual y al pensamiento reflexivo y meditativo. Por lo tanto, el saber no viene por esta vía, sino de la forma como vivimos en realidad. El saber viene de esa realidad que vivimos. Una de las características es una oposición antropológica existencial que se centra en la existencia o vivencia existencial en el hombre, con solo algunas variantes de concepción entre unos y otros autores. Otra sería la existencia en el hombre es de crearse a sí mismo, pues cada uno es un proyecto de vida, es decir, parte de la nada que fue y se va realizándose. Como otra característica tenemos la propugnan la libertad, pues solo así la existencia en el hombre puede realizarse a sí misma, que se recluye en la soledad para evitar la opresión de la sociedad. Y la oposición anti-intelectualista o contraria al pensamiento, no hay saber, sostiene esta corriente que no viene por la vía del intelecto, sino de la realidad en que vivimos.